Hola chicos, bienvenidos. El tema de hoy es circunferencias. Vamos a ver hoy día lo que son la segunda parte de lo que es circunferencias, lo que corresponde a los ángulos comprendidos en una circunferencia. Bien, vamos a comenzar. Vamos primero definiendo lo que es un arco de circunferencia. Un arco de circunferencia se define como la porción de la circunferencia comprendida entre dos puntos de ella. Por ejemplo, si yo tomo un punto por acá, un punto A, y por acá tomo otro punto B, entonces esta parte de la circunferencia, desde A hasta B, viene a ser un arco y lo podemos denotar así: AB, y ponemos un arco encima, ¿no? Entonces esto se lee arco AB, arco AB. Si unimos los puntos A y B, vamos a tener una cuerda. Esta cuerda AB va a ser la cuerda que corresponde al arco AB. O también podemos decir que el arco AB es el arco correspondiente a la cuerda AB. Muy bien. Ahora, ¿qué es la longitud de la circunferencia? La circunferencia tiene una determinada longitud. ¿Cómo calcularla? Para ello usamos la siguiente fórmula. Longitud de la circunferencia es igual a 2pi por el radio. Entonces tenemos acá la presencia de el número trascendente pi, cuya equivalencia aproximada es 3.14. ¿Sí? Vamos a colocar por acá, pi es aproximadamente 3,1416. Esa es la aproximación de pi. Entonces con esto podemos calcular nosotros la longitud de la circunferencia. Para ello se requiere, ¿qué cosa? Aparte de pi, bueno, pi es una constante que ya se conoce, se requiere conocer el radio de la circunferencia. Entonces es importante tener acá en una circunferencia, conocer su radio. Entonces la longitud va a depender directamente del radio de la circunferencia. Vamos ahora a ver por acá teoremas sobre los ángulos en la circunferencia. Primero, el ángulo central. ¿Qué cosa es el ángulo central, chicos? El ángulo central es aquel ángulo que se va a formar cuando yo tengo o trazo dos radios partiendo del centro de la circunferencia hacia dos puntos cualquiera de la circunferencia. Entonces acá se va a formar un arco alfa. La propiedad aquí es la siguiente: el ángulo central es igual al ángulo que subtiende, ¿de acuerdo? Alfa. Este es el arco o ángulo que subtiende el ángulo alfa y tienen la misma medida angular. Segundo, ángulo inscrito. El ángulo inscrito se forma por dos cuerdas con un punto de origen común. Acá tengo dos cuerdas, mira, podemos decir la cuerda AB y tengo la cuerda AC. Entonces estas dos cuerdas comparten un punto común que es el punto A. Entonces estas dos cuerdas van a formar acá un ángulo que sería el ángulo inscrito. Por acá tenemos que comprende un arco BC. Este arco mide 2 alfa. La propiedad entonces es la siguiente: el ángulo inscrito viene a ser la mitad del arco que subtiende. Si el arco vale 2 alfa, la mitad sería alfa. Bien, ahora tenemos dos corolarios aquí que se desprenden de lo que es el ángulo inscrito. Primero, el corolario del arco capaz. ¿Qué cosa es el arco capaz o a qué denominamos arco capaz? Bien, un arco capaz es aquel arco que comprende a varios ángulos, ¿de acuerdo? Y estos ángulos tienen la propiedad de que todos van a ser de igual medida. Por ejemplo, acá tenemos un primer ángulo que mide alfa, otro ángulo por acá que también va a medir alfa, y un tercer ángulo que mide alfa. Y así puede haber varios ángulos que estén comprendiendo este arco, todos aquellos van a ser de igual medida. Es más, podemos deducir que la medida de este arco, por ángulo inscrito, sabemos que este arco mide el doble del ángulo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tiene que ser 2 alfa. Arco capaz, chicos. Segundo corolario, tenemos aquí una semicircunferencia.
¿De acuerdo? Cuando nosotros veamos este punto O, nos está indicando que es el centro de la circunferencia. Por lo tanto, AB sería un diámetro, y esto significa que tenemos acá la mitad de una circunferencia. Por lo tanto, acá la propiedad es la siguiente. Siempre que tengamos un punto cualquiera de circunferencia y tracemos un par de segmentos hacia los extremos del diámetro, ahí ve, se va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ojo acá, chicos. ¿Sí? Esto es importante. No importa qué punto tú elijas, yo puedo elegir por acá un punto, por ejemplo, trazo hacia acá y tengo 90 grados siempre. Esa es la propiedad. Vamos ahora con el tercer ángulo, que es el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito es aquel ángulo que va a formarse por una cuerda y por una recta tangente que va a pasar justo en el punto donde es el extremo de la cuerda. ¿Bien? Este ángulo es este ángulo de acá es el ángulo semi-inscrito. El arco acá mide alfa, ese es el arco que está comprendiendo. ¿Sí? Lo que nos piden, o lo que nos interesa, es saber cuánto mide este ángulo semi-inscrito. Y la propiedad dice lo siguiente, chicos. Ojo acá, mira, a ver. El ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de este arco que vemos acá, este arco que está comprendido entre la cuerda, el arco alfa. La propiedad del ángulo semi-inscrito. Siguiente, ángulo ex-inscrito. Ojo acá. Este ángulo es el ángulo que se forma por una cuerda, este ángulo de por acá, una cuerda y una recta secante. ¿De acuerdo? Tenemos una recta secante, una cuerda, se forma este ángulo X. Ese ángulo X es igual ¿a qué? Fíjate bien, acá tenemos dos arcos, el arco alfa y el arco beta. Entonces este ángulo es igual a la semisuma de estos arcos, así, de esta manera. Propiedad del ángulo ex inscrito. Punto 5, tenemos ángulo interior. ¿Qué es un ángulo interior? Bien, fíjate, el ángulo interior es un ángulo que se forma cuando se van a cruzar dos cuerdas. Ojo, se forma o se cruzan en cualquier punto interior de la circunferencia. No se cruzan en el centro, sino en cualquier parte. Entonces, al tener estas dos cuerdas, se van a formar dos arcos, el arco alfa y el arco beta. Nos interesa conocer la medida de este ángulo X. Ese ángulo X es igual a la semisuma de alfa y beta. Es decir, a alfa más beta sobre 2. Y tenemos ahí la fórmula para el ángulo interior. Ángulo exterior. Tenemos tres presentaciones de este ángulo. Un ángulo exterior es aquel ángulo que se va a formar, en primer lugar, tenemos el caso 1, cuando trazo dos tangentes a la circunferencia. Entonces se va a formar, o la circunferencia va a quedar dividida en un arco alfa y en un arco beta. Entonces acá tengo el ángulo X. Voy a dejar la fórmula para el final. Vamos a ver el segundo caso. Por acá tenemos, en este caso son dos tangentes. El segundo caso es cuando tengo una línea tangente y una línea secante. También se forman dos arcos, el arco alfa y el arco beta. Siempre tomando al ángulo alfa o al arco alfa como el arco mayor. Y el arco beta sería el arco menor, en ambos casos. Y el tercer caso es cuando tengo una circunferencia, y en esta circunferencia vamos a trazar dos líneas secantes. Entonces, al cortarse líneas secantes, se forma el ángulo X, también exterior a la circunferencia. También podemos notar que se forman dos arcos, el arco alfa y el arco beta. Alfa es mayor que beta. Entonces, para cualquiera de estos tres casos, la fórmula es la misma. El ángulo X es igual al arco mayor, que sería alfa, en todos los casos, el arco mayor, menos el arco menor. El arco menor sería beta, sobre 2. Y ahí tenemos la formulita para el ángulo exterior. ¿Sí?
Muy bien, chicos, para terminar, tenemos acá tres casos particulares. Tenemos una circunferencia y acá tenemos el ángulo alfa, formado por dos líneas tangentes. Por acá vemos que se forma un arco beta. La propiedad para esta figura es la siguiente. El ángulo alfa más el ángulo beta son suplementarios. Es decir, que estos dos ángulos, o este arco, la medida de este arco más la medida de este ángulo, va a ser igual a 180 grados. Muy bien, entonces ahí tenemos el primer caso. El segundo caso, fíjate bien, tenemos, acá es una consecuencia básicamente del primer caso que estamos viendo. Si tenemos dos líneas tangentes, tenemos el arco teta, por acá se prolonga esta parte y tenemos otro ángulo que también va a ser igual a la medida de este arco, el ángulo teta. ¿De acuerdo? Esa es propiedad, chicos. Entonces, acá la propiedad dice que esto es tanto el arco como el ángulo de acá son iguales. Y por último, tenemos por acá una circunferencia. Nos podemos dar cuenta que acá se ha trazado o tenemos una cuerda. Y de esta cuerda, por esta cuerda, por los extremos, vamos a ponerle el extremo A y el extremo B. Por los extremos de esa cuerda están pasando dos líneas tangentes a la circunferencia. Entonces lo que nos damos cuenta es lo siguiente, que los ángulos que se van a formar, tanto en A como en B, van a ser iguales. Ambos tienen la misma medida, en este caso el ángulo es teta. Muy bien, chicos, esto es la parte teórica del tema. Vamos a pasar ahora a los ejemplos explicativos.